Los 400 golpes de 1959 de François Truffaut. Vamos a platicar de esta trama de la película que inicia con escenas de la ciudad en un trayecto en automóvil. Cita también la declaración de dedicación de esta película a André Bazin. Vemos también la escuela, esta escena donde los estudiantes tienen un retrato, un calendario más bien de una mujer en bikini, y que se van pasando este calendario de pupitre en pupitre hasta que van a ser captados por el profesor en esta escena en donde Doinel es descubierto en posesión de este calendario, y la idea de que el receso no es obligatorio sino es un premio. Sí, así es. Al ser descubierto por el profesor, bueno, es castigado, lo dejan sin recreo, y de ahí esta frase del profesor de el recreo no es obligatorio, es un premio, así que él se queda en el salón. En ese momento de recreo, mientras otros salen, él se queda en el salón castigado, y comienza a pintar algo en la escuela detrás de un pizarrón. Y bueno, nuevamente es reprendido por el profesor, lo envía a la dirección para que consiga con qué borrar aquello que dibujó, y bueno, posteriormente vemos que Antoine, después de clases, llega a su casa. Aquí entendemos cómo es que este niño pasa tanto tiempo solo en casa. Se entiende, los padres llegan ya para cenar en la noche. Él mientras tanto pone la mesa, llega la madre, le pide algo para cocinar que se le olvidó comprar. En fin, esta rutina, ¿no?, de casa. Finalmente aquí nos damos cuenta que Antoine no tiene un lugar apropiado para dormir. Él duerme muy cerca de la entrada del departamento, en lo que sería prácticamente la cocina, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, su rutina diaria es tirar la basura en la noche, porque él duerme muy cerca de donde está, en la cocina. De hecho, la apertura de la puerta es interesante porque siempre para entrar es necesario abrir muy poquito la puerta, porque ya está la cama de él, y es un poco complicado el acceso también a la casa. Así es. Llega el siguiente día. Su profesor le había pedido que escribiera, digamos, algo así como unas planas sobre lo que hizo, de pintar la pared. Él se da cuenta en la mañana, justo cuando está en el espejo peinándose, se da cuenta que no hizo lo que le pidió el profesor. Es así que decide no ingresar a la escuela, y sale con su otro compañero, con René, su mejor amigo. Van al cine, fueron a los juegos mecánicos, en fin, pasando el día en horario de clase. Y ahí es un momento muy importante, porque pasando él en la calle es que ve a su madre besando a otro hombre. Entonces, bueno, se da cuenta que ahí la madre es infiel a su padrastro. Sí, es este momento en la película donde encontramos un giro, porque vamos a encontrar un cambio de comportamiento de la madre con respecto a él, y un secreto que él va a guardar en el transcurso de toda la película, y que va a modificar mucho del comportamiento de los personajes con él. Sí, de hecho, ese día, esa misma noche, ella llega bastante tarde en esta cuestión de no querer enfrentar, porque a lo mejor él pudo haberle contado al padrastro que vio a su madre en la calle con otro hombre. Entonces, bueno, finalmente ella llega ya muy noche, él ya está acostado, es Antoine, y oye la discusión que tienen como pareja, estos reproches que se hacen uno al otro, y bueno, finalmente también este tipo de cuestiones es que afectan al adolescente, ¿no?
Así es, y después vamos a encontrar a su compañero de escuela que ya los había visto en la calle en la mañana. Va a llegar a la casa a preguntar, en este caso al padrastro, si el compañero ya se siente mejor porque faltó el día de ayer, y ahí es donde también va a sufrir una reprimenda por haber faltado a la clase. Y al día siguiente vemos al profesor que intercepta a el protagonista. De alguna manera él va a justificar la falta de asistencia a la escuela diciendo que su madre ha muerto, y entonces se presentan más adelante los padres al salón. Los vemos fuera del salón. Obviamente se ha descubierto ya la mentira por parte de ellos, y recibe el alumno, el hijo, una reprimenda en frente de todo el grupo ahí en la escuela. Así es. De ahí que él decida no ir a dormir a su casa después de este castigo, porque bueno, le advirtió que posteriormente en casa iban a hablar sobre lo que hizo. Él decide huir, deja una carta donde les dice a sus padres que va a intentar vivir solo como un hombre, y que posteriormente regresará y podrán hablar entonces. Entonces, bueno, eso genera también en la madre ya una cierta angustia, porque esta cuestión de posteriormente hablamos, bueno, ella cree que se refiere a la infidelidad de ella. Vemos a Antoine durmiendo en una imprenta. Lo llevó su amigo René ahí a dormir. Después sale de ese lugar, vaga por las calles. Ya en la madrugada se roba una botella de leche para poder alimentarse, y al día siguiente vemos ya este cambio en la actitud de la madre, pues con este miedo de que él diga la verdad de lo que vio. Así es, y hay un dato muy interesante que se muestra en la película, y es el grado de escolaridad de ambos padres. Por un lado, la madre dice tiene un bachillerato incompleto, y en el caso del padre, aunque tiene estudios universitarios, no está titulado. De esta manera, cuando el niño lo vio a la madre con otro, deberá estar bien con el niño para no revelar ese secreto. Y una escena realmente interesante que refleja mucho de esta libertad y de estos estudiantes, de cómo es su comportamiento en la escuela, es la clase de deportes que tienen en la calle. Va el profesor adelante de su grupo, 40 estudiantes, pero en la medida en que va avanzando y el profesor va al frente de esta fila de los 40 estudiantes y va mostrando los movimientos gimnásticos que ellos tienen que hacer, poco a poco en las esquinas, escondiéndose atrás de un automóvil, metiéndose en alguna accesoria, en algún edificio, etcétera. Poco a poco ese grupo se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que quedan únicamente 2 o 3 que son los únicos que de alguna manera siguen la regla del profesor, y es así como la clase de deportes sirvió para que el grupo se dispersara en una escena realmente interesante y muy, muy cómica por esta desconocimiento que de alguna manera tiene el profesor con respecto al grupo que se le está dispersando en la clase de deportes. Así es una escena bastante interesante, cómica, ¿no? ¿Sí? Porque nos damos cuenta de todo ello con una toma desde arriba y vemos todo el panorama. Bueno, una vez que Antoine llega a casa, regresa, lo vemos poniendo un altar, tiene un altar allí donde él duerme,
dedicado a Balzac. Exacto, Honoré de Balzac. Y bueno, le prende una vela, finalmente se incendia aquel altar. Su madre lo regaña. Porque está en vías de hacer un examen de literatura y él piensa que la lectura de Balzac le va a traer ayuda o inspiración. Finalmente se van a dar cuenta que lo que está escrito en el trabajo o en la tarea de Doinel es realmente un plagio descarado a la figura de este escritor. Sí, ese día que se quema este altar en casa, pues en este cambio de actitud también de la madre, propone una salida familiar, van juntos al cine, ríen, se les ve en la calle, en el auto, cosa que nunca habían hecho como familia. En ese momento lo hacen, y llega el día siguiente cuando el profesor se da cuenta que plagió el trabajo, y decide suspenderlo hasta el final del trimestre. Entonces es cuando también se presenta esta nueva preocupación de él por la reprimenda que va a recibir, y decide nuevamente ya no regresar a su casa. Entonces es el amigo el que lo lleva a su casa a vivir con él, le procura los alimentos, toda la estancia que va a tener él ahí. Los padres de este joven que recibe a Doinel tampoco no están en casa casi nunca. Su madre bebe y su padre está ocupado en las carreras de caballos. Cuando llega la madre en una de las escenas a la casa, ni siquiera se da cuenta que ellos están ocultos detrás de las cortinas de la sala. Y es este conjunto de escenas donde salen a la calle juntos a correr. Llega el padre del amigo, él están como cerca de una cama, se tira en el lado contrario de donde está el papá, acostado en el suelo, y tal parece que el padre de este niño que está hospedando a Doinel alcanza a ver los pies. Da como la impresión de que él se da cuenta de que está también alguien ahí acompañándolo. Finalmente lo deja, no hace mayor información sobre eso.